Bueno, en principio, gracias a todos por estar acá. Obviamente que nos sorprendió el calor. Está llegando el verano antes de tiempo. Agradecer sumamente a los compañeros y compañeras de la Central de Trabajadores Argentinos, Central Regional de Rivera del Paraná. Gracias a Agustina y Mauricio puntualmente, porque cuando pensamos en este espacio lo pensamos como lo que es el salón del compañero Oscar Martínez, quien siempre colaboró con nosotros en todas estas iniciativas y sigue estando con nosotros presente, y por supuesto que es la casa de los trabajadores, de todos nosotros. Desde ahí, desde este lugar, no recuerdo la fecha puntual porque hoy me preguntaban los compañeros periodistas acerca de cuándo fue la presentación. 2 de septiembre. 2 de septiembre puntualmente. Fue elegido de casualidad. Bien. Bueno, es muy difícil hablar desde un lugar en el cual uno es parte, ¿no? Es decir, los que estamos sentados acá somos querellantes en las causas, nuestras familias están atravesadas por esta problemática, entonces como emocionalmente muy propio, debemos decir que por supuesto estamos muy conmovidos. Ha sido una semana tremendamente intensa en términos de programa de acción entre todos los espacios familiares, organizaciones, gremios que se han hecho eco de estos de los 80 desaparecidos que tiene Daniel Siderca y el mundo metalúrgico. Hablar de esta problemática entendemos que es un tema nacional, además de un tema regional, que atraviesa toda una realidad de nuestro país y también del continente. Y bueno, Pablo ahora lo va a referir un poco más. Es una materia pendiente en la sociedad argentina, la complicidad civil y empresaria, sobre la cual entendemos que hay que avanzar penalmente. Mi nombre es Juan Manuel Aulita, soy presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Delegación Regional, y en ese carácter hemos colaborado en la presentación, como en otras causas que hemos intervenido en términos de aporte de prueba, contexto y demás, junto a una gran cantidad inmensa de querellantes, incluso algunos de ellos que hoy ya no están con nosotros, y que quisieran haber visto este momento, esta decisión tan importante. Venimos de un mes en el cual se acaba de condenar al ex general del Pacífico, Luis Britos, una persona que hasta hace poco tiempo estaba en actividad, participaba de todas las iniciativas que tienen lugar en el círculo militar, y esto habla de la voluntad nuestra como sociedad y sobre todo de algunos sectores dentro de la justicia que lograron la definición de condenarlo a cadena perpetua, ni más ni menos que uno de los integrantes de la Plan Mayor del Área 400 y principal responsable, junto al coronel Muñoz, que ya falleció, de las desapariciones de los 5 compañeros desaparecidos. Además, era miembro de la Academia de Victoria. Bien. Ese es un punto que habría que plantearlo de los organismos, porque era una vergüenza. La Academia Nacional de Victoria era miembro. Sí. Gracias, Moni. Teníamos presente que este señor daba charlas sobre la guerra del Paraguay, por supuesto con su mirada, ¿no? En determinados ámbitos castrenses, y nosotros, bueno, un poco es lo que nosotros nos planteamos como sociedad. Venimos y también agradecemos la presencia de Guillermo, como referente del Comité contra los Despidos, quien junto a un montón de delegados y trabajadores, en toda esta semana se han hecho marchas, movilizaciones, caravanas contra las fábricas de defensa del trabajo. No podemos no mencionar la solidaridad con todos los vecinos del barrio Villanueva que han sido desalojados de lo más importante, que es su territorio común, que es su canchita, ¿no? Esta situación en defensa de la tierra, el trabajo, una vida digna, es la misma que tenían nuestros compañeros, nuestros tíos, padres y abuelos que daban la vida en la fábrica a la hora de un litigio, ¿no? Está Guillermo acá, son las horas del mediodía del día sábado y todavía no está resuelta la definición de la prórroga de la conciliación obligatoria. Este problema lo tenemos hace 60 años en San Campana. Es decir, cómo las empresas deben cumplir todas las notificaciones debidas y los aspectos centrales del derecho laboral, que dicho sea de paso están en todos los tratados internacionales de derechos humanos, no solamente lo penal. Entonces, estas voluntades comunes que nos convocan acá nos permiten marcar un sentido, dar un mensaje a la sociedad y seguir exigiendo, trabajando para la búsqueda de la obtención de justicia. Porque cuando planteamos esto, ayudamos a la gente, a que la sociedad
sea más reparadora, más empática, haya mayor igualdad y que nadie sea mayor que nadie ni nadie sea menos que nadie, como dice Martín Fierro. Yo quizá hablo un poco en esta situación un poco narrativa, un poco lírica, pero resulta necesario para que esto sea comprensible en un contexto mediático de tanta confusión y de tanta crisis de representación. Así que bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para todos los familiares. Gracias Danilo, ya vino el sobrino Emiliano, tan cumplidor, ya lo vamos a llamar la atención, pero bueno, hay una gran cantidad de colectivos de familiares de hijos de desaparecidos. Mandó la prima. Sí. Bien representados. Que expresan la voluntad de las familias, ¿no? De las familias metalúrgicas que tienen un familiar desaparecido, y que esto no es un eufemismo narrativo, ni legal, ni técnico, es una ausencia que se mantiene hasta el día de hoy y que nos deja un mensaje totalmente vigente. La desaparición forzada como delito sustanciado en un territorio material como el nuestro expresa una voluntad nuestra, no solamente nuestra, sino de aquellos que no están. No podemos permitir que falte alguien. Y no podemos permitir que los actores y los factores de poder no den una respuesta. Porque si nosotros somos, como hemos sido capaces de ir a la justicia, respetar todos los pasos procesales, ponernos a disposición de un tribunal frente a las defensas y los elementos acusatorios, también otros sectores pueden hacerlo. Y ponerse ante las fuerzas del Estado y dar cuenta de lo que hicieron. Entonces el pedido de indagatoria es una voluntad social y política necesaria que tenía que darse como parte de este recorrido que venimos condenando a los principales responsables, a los perpetradores materiales de estas acciones. Bueno, no me quiero extender más y doy paso a Elisa. Bueno, gracias Juan. Bueno, primero pedirles disculpas Eli y quien les habla de la llegada tarde, porque tuvo que con las clásicas demoras con la Panamericana. Pero bueno, aquí estamos. También agradecerles primero a las y los familiares que están acá, nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, porque durante todos estos 22 años, desde que se reanudaron las causas, ya sabemos todo lo que han aportado desde aquí, desde el territorio, desde Campana, desde Zárate, para que finalmente hayamos logrado que todos los casos, o por lo menos creemos que todos los casos de todas las víctimas de Zárate Campana estén ya incluidos en la causa de Campo de Mayo que tramita en el partido de San Martín. Hoy, si bien venimos a contarles, a hablarles un poco del último paso que tiene que ver con esta presentación realizada el 2 de septiembre respecto de la responsabilidad empresarial de estos crímenes, también, por supuesto, podemos hablar de la misma causa y de algunas situaciones en particular que se van generando en San Martín con la lentitud de la justicia. Si hay alguna palabra que ustedes conocen más que nosotros, es paciencia. En definitiva, la vida es paciencia, pero acá, cuando hay un tema de justicia, parece que tenemos que conseguir otra vida para tener más paciencia todavía. El movimiento de derechos humanos ha demostrado tener paciencia, pero ya estamos cansados. Y por eso la idea hoy es charlar con ustedes sobre qué podemos hacer de lo que ya hemos hecho para empujar mucho más esta causa y lograr que esos tiempos que parecen eternos, se achiquen un poco. Agradecer también, Guille, en nombre del comité, toda la lucha que están llevando, porque siempre son el espejo donde tenemos que observar dónde están las conductas más dignas y éticas en la vida, ¿no? La resistencia de los compañeros en situaciones como esta de los despidos. En definitiva, la lucha de los trabajadores de Dalmine Siderca ha sido siempre esta, ¿no? No hay año, no hay década donde no esté registrada una lucha por temas salariales, por despidos, por cierre,
las distintas variantes de explotación laboral que se han dado y se siguen dando acá. Bueno, la presentación que Eli y quien les habla hicimos el 2 de septiembre tiene que ver con tratar de que algún día la justicia de San Martín en particular llame la indagatoria y responsabilice a algunos miembros que han quedado del directorio y de las gerencias de Dálmines y Derca de aquellos años de la dictadura por los crímenes cometidos contra un grupo de trabajadores desaparecidos o secuestrados de aquellos años. Ustedes saben que se ha hablado mucho en estos años del tema de y los civiles y los responsables civiles. Algunos pasos se han dado, algunos logros se han obtenido. Eli les puede contar con mayor detalle una de las causas emblemáticas en las que Eli fue abogada, que fue la causa Ford. Ese fue uno de los primeros avances contra responsables civiles de los crímenes en la dictadura. Hay otras que están avanzando, estamos esperando que se haga el juicio contra uno de los gerentes de Mercedes-Benz, de apellido Tasselkraut. Pensábamos que ilusos que iba a empezar este año, parece que este año no empieza, empezaría el año que viene. Está en la lista de espera el gerente Parodi de la empresa Molinos Río de la Plata, que también tuvo una gran cantidad de obreros secuestrados. Hay otras empresas donde se ha avanzado y bueno, una de las más rezagadas era Dálmines y Derca. Ahora hicimos esta presentación. El juzgado, el primer paso que ha tomado ha sido una decisión política de estudiar el agrupamiento de todos los casos de trabajadores de Dálmines y Derca donde haya una presunción de que la empresa tuvo algún rol, no la empresa como ente abstracto, sino los integrantes del directorio o los gerentes de alguna de las áreas. Ahora te puedo interrumpir un segundo. Sí. ¿Eso vos lo hablás como un paso positivo de...? Sí, porque si ocurre eso es una primera señal de que sí. O sea, nosotros en la presentación pedimos ese agrupamiento. Para que se entienda, igual acá hay varios familiares que más o menos ya tienen conocimiento de cómo maneja el juzgado la causa. En San Martín, la característica en el juzgado de la jueza Pence, que es el juzgado que lleva adelante la causa de todos los crímenes ocurridos en la zona norte del Gran Buenos Aires, son 13 partidos del Gran Buenos Aires, de los que ustedes más cercanía tienen y conocimiento tienen, son, por ejemplo, Escobar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz. Se suman otros partidos, pero eso es lo que la jueza tiene como jurisdicción para investigar. Nosotros en la causa tenemos todos los casos de Área 400 en casos, o sea, para que ustedes lo entiendan mejor, en expedientes, en una pila de expedientes, ¿no? Pongamos el caso Martínez tiene su número y está agrupado en una serie de expedientes. El caso Amarilla está en un número de expediente agrupado ahí, todo lo que tiene que ver con esa. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la jueza es, bueno, los casos que tienen que ver con la empresa, agrúpelos. ¿Para qué? Para poder investigar mejor, porque hay situaciones en común, ¿no? Metodología igual, hechos que tienen que ver uno con el otro. Bueno, el que ustedes más conocen y nosotros también, es el de la noche de los tubos, que está muy unida temporalmente. Así que ese primer paso, si la jueza lo da, que la directiva verbal ya la dio, porque hay una empleada que nos contó a las 3 semanas, dice, no, la jueza me dijo que me ponga a trabajar en el agrupamiento de los casos. Todavía no se concretó en un número. ¿Qué quiere decir en un número? Que si todo va bien, en una semana tendríamos que estar avisándoles a ustedes, mira, se ha formado el caso número, ya está cerca del caso número 1000, se ha formado el caso número 1000, que se llama, por ejemplo, responsabilidad, ponerle un nombre, responsabilidad de la empresa Dálmines y Derca. O le van a poner otro nombre, pero ya vamos a saber que hay lo que se llama la cámara. Entonces ya vamos a saber que ese primer paso se dio.
Después vienen las medidas de investigación, que ahora después las vamos a charlar porque forman parte un poco de no sé si llamar las tareas que tenemos en todo el colectivo para hacer, pero más o menos, que es seguir buscando testigos, seguir buscando documentos, todo lo que en estos años que ustedes han conseguido, pero que siempre nos falta un poquito más. Ya vamos a hablar del tema Colimba, por ejemplo, que es importantísimo. El martes, si todo va bien, va a ampliar su declaración el hermano de Bustos, que él va a hacer algún aporte adicional más. O sea, se pone en marcha esto. Lo que sí, bueno, lamentablemente le tenemos que decir, como siempre decimos en toda charla sobre causa, que es el tema del tiempo. Sabemos que es desesperante, siempre viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para acelerar los procesos? La verdad, todo lo que hagamos sirve, sabiendo que muchas cosas que hacemos a veces sirven solo para visibilizar, a veces sirven para sacarnos la bronca y a veces sirven para apurar a la jueza, ¿no? Pero es esto, es la tarea eterna de las madres, de las abuelas, de cualquier víctima o de los trabajadores cuando tenemos un reclamo y tenemos que apurar al juez o apurar al Ministerio de Trabajo. Bueno, ideamos lo que siempre se nos ocurre, una marcha, un volanteo, una pegatina, una pintada, un scratch. Bueno, todo eso va a formar parte de lo que tendremos que hacer para apurar a la jueza a que investigue y responsabilice. Acá tenemos una ventaja que es que mucha de la prueba ya está producida. ¿Qué quiere decir? Ya está en el expediente. Pero está suelta. Está en el caso Pérez, está en el caso tal, está en el caso tal. Ahora hay que unirlas, ¿no? Ya hay testimonios, ya hay documentos, etc. Ahora hay que unificarlo. ¿Esto lo debería haber hecho el juzgado por su cuenta? Sí. Iban pasando los años y no los hacía. No es que este escrito es el primero. Lo que ha sido es por ahí el más contundente, el que además tiene el aporte de Elizabeth, que tiene la experiencia ya de lo de Ford. Y nosotros creemos que esta jueza, a quien hemos criticado mucho, a quien le hemos hecho marchas, que han venido algunos de ustedes al juzgado y a la Cámara para denunciarla, pero creemos que estamos frente a un juzgado que ha atendido otros reclamos, ¿no? Similares a él. Por ejemplo, ceramistas, que también se avanzó, los ceramistas desaparecidos de la zona norte, y trabajadores de astilleros, que también se avanzó en el mismo juzgado. Entonces, solo suponemos que en el caso de Dani y Sideca tendríamos alguna chance de que se avance. Ahora estamos intentando trabajar otro caso para hacer algo parecido, que son los obreros de Tensa, que era una metalúrgica de la zona norte del Gran Buenos Aires. Pero bueno, este es el panorama. Ahora Elizabeth le cuenta algunas cositas más y después si los que quieran preguntar o aportar, nos quedamos por lo que haga. Bueno, buenos días de vuelta, buenas tardes, gracias a todos y a todas. De vuelta pedimos disculpas por la llegada tarde, en general no me gusta llegar tarde. Solidaridad con los compañeros en lucha, Guillermo. Y bueno, a lo que dijo Juan y a lo que dijo Pablo, decirles quizás algunas cuestiones más para tratar de puntualizar. Ustedes saben que todos los hechos vinculados a las responsabilidades empresariales, es decir, directivos o empleados jerárquicos, en enorme cantidad de empresas de distinto tipo y a lo largo del país se conocen desde la década del 70 y ni hablar desde la década del 80. En todos los testimonios ya de los compañeros en la CONADE, en el curso de las juntas, en el inicio de los procesos antes de las leyes de la impunidad ya estaba claro esas responsabilidades. Lo cierto es que desde que se reabrieron los juicios en el 2001-2003 es lo que más nos ha costado avanzar en todos lados. Digo, para entender que no es un problema nuestro acá, puntual o de Dalvin y Siderca. Y
es también en el momento en que se ha intentado avanzar muy fuertemente. Les cuento para que sepan, hubo una investigación muy potente que incluyó la investigación a 25 empresas con capitales extranjeros, con capitales nacionales, de servicios multinacionales de todo el país, entre el 2014 y el 2015, con un equipo de investigadores que en ese momento era de la Secretaría de Derechos Humanos, del CELS y de Flaxo, que pudo elaborar para nosotros un poco como la directriz más grande para poder entender cómo abordar estos casos. Y sobre todo poder entender que había ciertas prácticas de parte de las empresas comunes, que eso era una duda, porque nosotros sabíamos qué pasaba en Ledesma, que bueno, no tenía nada que ver con lo que podía pasar en una multinacional siderúrgica, en el conurbano, o una automotriz, o no sé, un multimedios en Bahía Blanca, para poner ejemplos. Y había estudio, laburo, análisis, mucho entendimiento de parte de las organizaciones, de los compañeros y de los familiares sobre las dinámicas de cada uno de esas empresas, pero ese informe lo que nos permitió fue poder comprender que había ciertas prácticas iguales, sistematizarlas y poder entender, quizás desde una mirada general, que eso que sabíamos, que existían ciertos intereses que eran convergentes entre ciertos sectores o cierta parte de la élite empresarial y digamos, la dictadura o los máximos responsables de la dictadura cívico-militar. A partir de eso, nosotros lo que intentamos hacer es avanzar lo máximo posible. Estamos hablando recién 2014-2015, es decir, todo lo que vino después ha sido muy difícil. Respecto de esas responsabilidades. Y un poco lo decía Pablo, el avance ha sido muy disímil. Y sobre todo hay algo que es sumamente importante, que es una enorme resistencia del poder judicial y también de ciertos sectores del poder político, porque estamos hablando, a diferencia de las responsabilidades militares, incluso la eclesiástica, policiales, de sectores de poder que hoy siguen teniendo un peso específico, algunos a nivel nacional, otros a nivel internacional, pero muchísimo a nivel local. Y esto que les estoy diciendo es también que se lo diga yo a ustedes, y no solamente estoy tratando de poder enmarcar las dificultades propias. En ese marco creo que hay avances muy importantes, un poco lo decía Pablo, para nosotros la condena en el 2018 a dos gerentes de Ford, que es importante aclarar, dos gerentes que no actuaron su responsabilidad, condenados por la privación de la libertad y los tormentos de 25 compañeros trabajadores y sindicalistas de Ford, no fueron porque hayan actuado en mano propia. ¿Qué quiere decir? Logramos poder demostrar que a pesar de que ellos no estaban en el momento que se llevaban a un compañero, o no vieron que está diciendo llévese a ese, pudimos demostrar esa responsabilidad. Y esa quizás es la parte menos conocida, pero la parte más importante de ese juicio, que es demostrar cómo eso, que lo sabemos, poder llevarlo a un proceso judicial, a un tribunal, y poder explicar por qué son responsables esos directivos, que como siempre hay que decir, son los que van quedando vivos, porque el otro gran problema que tenemos es que no solamente se nos mueren nuestros compañeros y compañeras, sino que también se mueren los imputados, que además, siendo cargos jerárquicos, en general, los directivos ya eran personas que en la década del 70 tenían una edad, no eran pibes jóvenes como podían ser nuestros propios compañeros, ¿sí? Eran gente bastante más grande. Y en este sentido, todas las demoras judiciales y todas las resistencias políticas, que hay que mencionarlas de la mano, siempre vienen a generar impunidad, como decimos, impunidad ideológica. En ese marco que Pablo me pidió, si me podía sumar, yo no solamente encantada, sino es un honor poder acompañar no solo decimos esta denuncia, pero en realidad, como bien decía Pablo, el caso ya está denunciado, en realidad lo que estamos señalando son nuevas responsabilidades por casos que ya están denunciados. Pero para eso nosotros necesitamos reorganizar la información que ya existía
y reorganizar los casos que ya existían. Porque más allá del relato en particular sobre cada uno de los compañeros, cuándo fueron detenidos, cuál era su militancia, a dónde fueron privados de su libertad, cuál fue su destino final, nosotros a ese relato necesitamos poder tomar el total de los casos de C80. Ustedes saben que no es un número fijo y siempre estamos sumando, y eso porque parte del proceso de verdad lo estamos construyéndolo todo el tiempo, es tomar todos esos casos, poder mirar de todos ellos cuáles son los casos en donde es más evidente que ha habido un aporte, uno podría decir un aporte como una intervención, una acción bien de la empresa respecto de esos casos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos poco tiempo porque no vamos a regresar a contar, pero pudimos listar 31 responsables entre miembros de los directorios del 75, 76, 77, 78, y de lo que pudimos listar de personal jerárquico de la empresa. De los 31 sabemos que muchos están muertos, pero no sabemos cuántos están vivos, ¿sí? Entonces tenemos un apremio en términos de tiempo por una investigación que es compleja, porque no es igual que otro, sí, está bien, lo vieron ahí, ocupaba el cargo tanto, ¿sí? Entonces ese tipo de imputaciones acá no va, tiene otro nivel de complejidad. Entonces lo que hicimos fue, del total de los casos que existen, ver cuáles eran, primero, que tuviesen aportes más fácilmente identificables respecto de la responsabilidad de la empresa, en base centralmente a las declaraciones testimoniales que ya existen a lo largo, no solamente con ADEP, en entrevistas dadas a investigadores. Hay que decir que tenemos sobre todo una base muy importante del laburo que está hecho por otros compañeros que no son bobas, que son investigadores que han hecho un laburo impresionante, y que esa investigación, tesis doctorales, investigaciones, grupos de trabajo de investigación. Entonces nosotros también usamos esa información tan vital como insumo. Elizabeth, disculpame, sí. Interrumpa. En la presentación de ustedes, entonces, no hay, así entiendo de lo que vos estás contando, corregime si no hay nadie personalizado. Sí, 31 personas. Sí. Sí, tenemos, si quieren después lo leo los nombres, pero no. Hay 31 personas, la gran mayoría identificadas en qué épocas estuvieron en el directorio, y después muchos con cargos tal, que tuvo tal, e incluso algunos están fallecidos, pero con la prueba que nosotros encontramos de las declaraciones y de las investigaciones que hay respecto de qué hizo esa persona en particular, ¿sí? Digamos, obviamente hay algunos que tenemos mucha información, otros no, pero que con ciertos lugares, gerente de producción, gerente de seguridad, gerente de manufactura, gerente de relaciones laborales, hay ciertos roles funcionales que tenemos información en particular de su intervención, pero además esos cargos sabemos que fueron, esas funciones sabemos que fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vimos es que hay ciertos aportes que muestran que se secuestraron compañeros dentro de la planta, en la entrada de la planta, apenas salida de la planta, ¿sí? Punto 1. Por ejemplo, nosotros vimos, hay muchísimas pruebas sobre la presencia del ejército dentro de las distintas plantas, ¿sí? Incluso la creación de la policía interna que aportaba y que brindaba información en una comunidad de información de inteligencia en la zona. También vimos que había aportes de información de inteligencia para el seguimiento de trabajadores. Vimos como también la empresa financió a diversas dependencias policiales, incluso algunas que funcionaron como centros clandestinos de detención de tortura y exterminio. Como varios directivos instigaron o presenciaron el secuestro de trabajadores, y también obviamente el aprovechamiento de la empresa de esa represión, es decir, cómo
ese nivel de conflictividad que nosotros sabemos que existía para el 74, 75, fundamentales del 76, fue bajado bruscamente a través de la feroz represión. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar lo que ya existe, cómo poder juntar, según estos grandes aportes, por decir así, lo que ya tenemos. Y pensar casos puntuales en donde todos aquellos que fueron detenidos adentro, es obvio que al menos la empresa hizo un aporte esencial para esa detención. Nadie puede poner en discusión eso. Ahora, después tenemos que identificar quiénes tenían el poder de decisión o de responsabilidad suficiente para poder autorizar, al menos autorizar esa detención. Ese es el trabajo que hicimos. También nos ayudó una compañera que ahora se fue a estudiar afuera. Creo que desde su lugar en donde está estudiando quiere seguir ayudando. Identificamos 20 casos en particular que nos van a permitir tener mayor fortaleza en la presentación, y además de ofrecer toda la prueba con la cual nosotros, cada una de las cosas, nosotros decimos, esto lo dijo tal persona, tal día, en tal lugar. Nosotros pedimos como medidas de prueba el allanamiento al domicilio social de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa no ha dado toda la información, ni mucho menos. Pedimos una cantidad de oficios y de informes al Poder Judicial, a organismos de derechos humanos, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de la Memoria, a la UOM, pero también pedimos una inspección ocular en la planta. Algo que nosotros hemos visto que es fundamental para poder entender una dinámica que solamente quien ha laburado o labura en un territorio de una fábrica puede entender qué es lo que puede suceder ahí, y que no hay nada librado al azar, por decir, que no existe de ninguna manera posibilidad de que las cosas sucedan, sino que es una maquinaria bastante reloj en su modo de funcionamiento, que no es que puede entrar cualquiera, no es que puede salir cualquiera, no es que un trabajador que entra puede salir secuestrado, ni eso la empresa, ni ese puesto de trabajo, ni sus pertenencias, ni nada de lo que suceda dentro de la fábrica es azaroso. Entonces, parte del trabajo que nosotros hicimos es también ofrecer una larga cantidad de medidas de prueba que pedimos. En eso consiste en sí el trabajo que hicimos, que como dijo Pablo, fue presentarlo, y como primera medida, voy a dar contestando lo mismo que le había contestado Pablo, esos casos ya existen. Ahora nosotros lo que necesitamos es una nueva mirada judicial para repensar responsabilidades distintas a las que ya se venían haciendo. Entonces lo que pedimos es junten estos casos, y además junten toda la prueba que nosotros le dijimos que esto está en el caso de tal, esto lo dijo la hermana de tal en el caso tal. Necesitamos todo eso traerlo, porque si no, nosotros, porque conocemos Pablo, porque conoce perfecto los casos, para un judicial no tiene forma de unirlo. Y nosotros necesitamos unir como si fuesen piezas de un rompecabezas que están dispersas en micras y micrazos, como hacía Pablo. Ahora, para nosotros en esta etapa, que sabemos que estamos siempre jugando contra el reloj, pero en un momento el peor político para pensar seguir avanzando en memoria de justicia, el peor para pensar las responsabilidades empresariales de un actor de la economía no solamente dinámico, sino además que sigue teniendo un nivel de conflictividad. Hoy sabemos que tenemos como, si ponen nada dramatismo, como ustedes lo saben, una última chance. Y para que esto pueda avanzar y tener más allá de derecho político y más allá de, pero para pensar en alcanzar alguna responsabilidad penal, es decir, llevaron banquillo a los acusados, al menos algunos de los hijos de puta que fueron responsables por la vida de nuestros compañeros dentro de la fábrica. Necesitamos mucha colaboración. Lo que decimos es, lo que está en los expedientes, nosotros ya nos juntamos, pueden faltarnos más cosas, pero necesitamos
mucha colaboración. ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros aprendemos también es que las causas en las que más se avanzan y se logra incluso justicia es en las causas donde la familia, los familiares, los trabajadores han hecho aportes que nosotros no lo podemos hacer y que el Poder Judicial no lo va a hacer. Sí, digo, cuando veníamos hablando con Pablo, todas las cartas, todos los recuerdos, todo lo que exista vinculado a la vida en la fábrica, a la vida previa de los 70 en la fábrica, a quiénes estaban, cómo era la dinámica de la fábrica, todo eso no está en esa mega causa, digamos, eso no está. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque después de 22 años de juicio, el Poder Judicial más o menos ya sabe cómo funcionaba un centro clandestino de detención. ¿Sí? Ya sabe más o menos, ya sabe cuál era más o menos la responsabilidad. Pero todavía el Poder Judicial sabe que sigue sin entender, en parte porque no quieren, y en parte porque no hemos avanzado tanto de cómo funcionaban una planta fabril y cómo eran las responsabilidades en una planta fabril y cuáles fueron esos aportes. Entonces, ahí hay una parte que también tenemos a pedir, digamos, no solamente a contarles, sino a pedirles a ustedes, bueno, un aporte, una tarea, un reparto de tareas que es clave y que vale la pena, a pesar de que podemos, digo, si alguno está pinchado con el momento de mierda que nos toca vivir, es el momento para recuperar algo de energía, porque podemos, porque no es fantasía suponer que podemos llevar a alguien al botillo de los abusados. Si lleva una condena, pero que por lo menos la pase mal, llamen indagatoria, tengan que estar ahí, tengan que saber que les estamos diciendo que son responsables por el secuestro, porque repartieron la información, porque hicieron tal cosa. Bueno, es un acto al menos de justicia. Elizabeth, discúlpame, sobre lo último que están comentando, ¿ustedes tienen conocimiento si alguno de las personas que ustedes han identificado o la empresa han reaccionado a través de sus abogados? ¿Algo ha pasado a partir de esta presentación del 2 de septiembre? Ellos entendemos que aún no fueron notificados de nada, se habrán enterado por las noticias, que tampoco fueron masivas. No, de hecho cuando fue la condena de Korn tampoco lo fue topa de Malasia, en Asia, en Australia, en Nueva Zelanda, en toda Europa. En Birmingham también. Sí, en España, pero no creo que haya página. Muy mejor que ti. No, pero no, y de todas formas suponemos que no van a hacer nada, van a intentar que esto duerma en el sueño de Cusco, se dice. Sí. Bravo, ahí. Un poco lo último que dijo Eli respecto de ¿qué haría falta? ¿O qué hace falta? Esto es para online, digamos, on the record o Sí. off the record. Así no comparten más estrategias. Nada más. Si ya me cuenta tiempo igual. No hay Cuenten. esto no hay problema, cuando haya algo delicado lo digo, pero digo que ellos sepan que estamos buscando pruebas, no importa. No nos importa. Por ejemplo, ayer estuvimos trabajando con un archivo que es parte de algo que se logró acá y que ahora está en Capital, que son los expedientes laborales de trabajadores, puede haber algunos trabajadores, más que nada trabajadores de Dalmine Siderca que iniciaron juicios laborales en las últimas décadas contra la empresa. Ese es el archivo de la justicia local, ¿no? De Campana y de Zárate. Todavía faltan muchos expedientes que hay que, digamos, tratar de que acá no los destruyan y que los remitan al Archivo Nacional de la Memoria que está en la Excel. Bueno, ayer estuvimos trabajando son cerca de 80 y pico de cajas, ayer llegamos a la caja 15, vamos a seguir con él y con otro compañero, Pablo Peláez, mirándolo, estamos viendo los expedientes laborales para ver si de ahí surge algún dato, algún documento, algún testimonio sobre los
la etapa de la dictadura. Todo eso, bueno, es para seguir sumando algunas cosas. Va a declarar este compañero Bustos, si es que viene el martes que viene, hace 7 meses, ¿sí? Conseguimos el aporte de un colimba, que se dio de casualidad, pero necesitamos aporte de colimbas y ahora les vamos a decir más o menos cómo. Pero hace 7 meses hubo un ex colimba, o sea, un ex soldado para las y los más jóvenes. Antes era el servicio militar obligatorio. Los jóvenes varones hacían el servicio militar obligatorio y eran destinados a diferentes lugares. Y un ex colimba impactado por lo que fue la marcha del 24 de marzo de este año, se puso en comunicación al lunes siguiente. Él es docente, arquitecto docente, se puso en comunicación con un docente de su misma escuela, que es hermano de desaparecidos, y le dijo, mirá, yo durante años tengo esto grabado en mi cabeza, nunca te lo conté, te lo cuento. Y le cuenta que él había hecho la colimba en Campo de Mayo en el año 79-80 en inteligencia, en el sector clave, neurálgico respecto de la represión, en inteligencia y Campo de Mayo. Y cuenta un montón de cosas. Nos juntamos, le digo, bueno, ¿te vas a declarar? Sí, declaró con nombre y apellido, y él en ese relato cuenta que en un periodo de la colimba lo traen acá a la Casa de Piedra, ¿no? A hacer la colimba. De la Casa de Piedra no aportó mucho, porque él dice que estaba ahí de guardia, dormía atrás, dice, y lo mandaban a hacer los mandados, a comprar la hierba, los fósforos, etcétera, y él dormía ahí adentro. O sea, no salió nunca de la Casa de Piedra en Zárate, pero nos tiró algún nombre de oficiales o suboficiales que estaban ahí. Eso no es prueba contundente de nada todavía, pero para que vean cómo, bueno, una pequeña junta, que en este caso fue tal vez casual o no, porque ayudó la marcha, bueno, nos permite saber que hay todavía mucho para buscar y que en eso tenemos que tratar de hacer cosas. Hoy los colimbas son, la verdad, nuestra última fuerte esperanza de conseguirla. Para que se den idea ustedes de la magnitud de este tema de los colimbas. 330.000 jóvenes hicieron la colimba entre el año 74 y 83. Incluimos 74, 75 y parte del 76, que era democracia, porque ahí también, ya saben ustedes, ocurrieron numerosos hechos de terrorismo en Estado. 330.000. Y hasta el momento, en todas las causas, estimamos que han declarado 11.000 nada más. Que es mucho, porque hay que mover 11.000 testigos. Es muchísimo, no parece. Pero miren lo que falta, de 330, 11.000. Obviamente no todos tienen datos, porque no es que los 11.000 aportaron datos. Hay muchos de esos 11.000 que fueron citados por lista alfabética y que van y dicen, no, yo no vi nada, no sabía nada. Y lo dicen de verdad, que no todos los colimbas vieron cosas, pero muchos colimbas sí vieron. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tema. Que ustedes, toda campaña que puedan hacer acá, todo diálogo que puedan tener con gente de 60 y pico, así como nosotros, canosos, en alguna reunión familiar, en alguna juntada donde ven gente de varones de 60 y pico de años, preguntarme, ¿hoy hiciste la colimba? Sí, la hice. No, no la hice porque muchos nos salvábamos de la colimba. Yo me salvé de hacer la colimba en el 79. Y por el número bajo, por sorteo, era por sorteo. Entonces, los que sí la hicieron y tienen algo para contar, para nosotros es más rápido llevarlos a declarar que esperar que el juzgado los cite, porque los juzgados en general recién van por la letra A. Porque empiezan Álvarez, Alcántara, y hasta que no terminan la A no van a la B. Recién hacen la excepción cuando nosotros vamos y le decimos, mira, encontré un colimba que se da. Ah, bueno, entonces paro la lista alfabética y traigan ese colimba que sabe algo. Si ustedes pueden poner carteles en algún lado tipo Banco Nación, supermercado, o donde se presuponen la presencia de gente mayor en esos lugares, ANSES, etcétera,
bueno, ayuda, ¿no? Si hiciste la colimba entre tal fecha y tal fecha, comunicate con APDH, CDA, SUTEBA, acá los compañeros y compañeras van a saber escucharlo, hablar, derivarlo, y no importa si el dato es de Zárate Campana o es de otra localidad, porque así como a nosotros nos sirve lo que se junte aquí, en otros lados puede haber algún colimba que haya hecho la colimba acá, en Zárate Campana, y que puede saber algo. Este dato, por ejemplo, nosotros no lo teníamos de que en la casa de piedra había colimba. Yo, si me hubieran preguntado antes de marzo de este año, yo hubiera dicho no, mira, que se sepa, ahí adentro colimbas no había. Y lo acabamos de saber por los colimbas. Eran 2 colimbas. Ya declararon los 2. El que algo sabía y el otro que o se hizo el boludo o le falta la memoria, pero es que no me acuerdo. Pero los 2 que había en ese periodo, 71-80, ya declararon. Quiere decir que antes hubo. Casa de Piedra empezó supuestamente en 78. Y antes ahí detenidos en el 77 ya. Bueno, Formalmente 78. bueno, entonces debe haber colimba 78. Estos 2 estuvieron un periodo nada más. O sea, tiene que haber de otro periodo. Y los llevaban a los colimbas ¿para qué? Para que les sirvieran mate, hicieran guardia, cocinaran, limpiaran de colimbas. No participaron de tareas represivas. Pero ellos, el que habló sí dio nombres de oficiales que estaban ahí. Que eso todavía no significa nada, pero por lo menos ya tenemos el dato de alguien que estaba ahí adentro para revisar su legajo, etc. Bueno, y lo último, lo otro, que tiene que ver con esto, ¿qué se puede aportar? Digo, en principio la regla es todo. Ustedes, lo que se les ocurra o les aparezca, díganos y después nosotros les decimos, él y yo, Juan, mira, esto no aportaría mucho, esto queda como dato histórico, sirve para la reconstrucción de la historia laboral de Dálmines y Lerca, pero a los efectos judiciales mucho no aportaría, ¿no? Pero todo lo que piensen y se les ocurra de la época, revistas de la época que hablan de algo, de una huelga, de un paro, de recortes de diarios, testimonios de algún laburante que sabe algo y nunca lo contó. Si no lo quieren contar judicialmente, no importa, que se los cuente a ustedes y declaran ustedes. Y declara a alguien, porque el testigo de oídas también sirve, no solo el presencial. Si el presencial no quiere, por miedo, porque está mal, porque le hace mal, entonces que se lo cuente todo a ustedes, o que lo escriban. Y ustedes después, al que sea, decimos, bueno, ¿querés declarar? Declara él y dice, mira, yo en el café tal, me junté con tal obrero de Dálmines y Lerca, que me dijo que él escuchó una vez que la lista de los subversivos la tenía Nicolini, la tenía el gerente tal, la tenía el de la portería, la tenía el cana que nos metieron. Había infiltrado, sí, se decía que había infiltrado y que era uno de la CIDE, y que lo veíamos porque era alto y llamaba la atención. Bueno, ese datito también sirve porque indica que la empresa permitió la infiltración o al revés, concertó la infiltración. Que ese es un dato que, por ejemplo, aparece en algunos testimonios, que había personajes raros, que no daban el perfil de obrero, que llamaban la atención, etc. Lo cual es cierto, metieron gente en muchas fábricas para tomar datos, sacar datos, etc. Y lo que se les ocurra, no es solo esta idea, ¿no? Eli, Pablo, Juan, está este dato, servirá, tráiganlo. Porque esto de lo que dijo Eli es importante que lo grabemos, ¿no? En también la última chance. Sí. Es ahora, se le dio cosa que ahora. Que ya han pasado, pero no te interrumpa, porque pasó en Vuelos de la Muerte, por ahí importante, queremos pasar tiempo acá. Vuelos de la Muerte, que si no fuera porque un colimba que era que es de Cabana, que vio a Pedro García. A García lo vio, cómo lo subía a una camioneta. Cómo lo subían a una camioneta que iba hacia los vuelos. Si adentro del campo de Mayo, iba a una avioneta Cubs. Y nunca lo había contado. Y nunca lo había contado en pleno, ni siquiera lo había contado en el juzgado, lo contó en el juicio.
Dijo, yo vi pasar la camioneta que iba a la pista, ya para llevarlos al avión, y que lo conocía de acá. Sí, bendito es un muchacho desaparecido. Y lo mismo, Hoy la compañera hablaba, perdón, hablaba acerca de la UOM. Yo soy José Barreto. Con respecto al tema del caso de mi padre, yo fui a la UOM para ver si había algún registro de que había sido delegado de la Comisión de la Sanidad. Y burlarme lo negó, pero después nos encontramos con mi hermana, con Bruri, que pertenece a la UOM, y lo primero que me dijo fue que no me volviera a mierda. A mí y a mi hermana, lo grupo de vos. Y por ejemplo, eso yo no lo metí en la nota que te presenté a vos cuando hiciste la presentación ante el juzgado de la doctora Lenz. Esto fue después, fue posterior. El médico no te volvás mierda, boludo. Y después sabemos de comentarios de mi vieja, todavía tiene 89 años, de que mi viejo venía y te contaba, y metían gente adentro de Acevedo. Y mi vieja vive todavía. Y está totalmente consciente. Es importante. es importante. Bueno, ahora te vamos. Y lo mismo digo, pensaba, en general cuando pensamos la cabeza nuestra de todos, cuando queremos pensar en el prueba, pensamos siempre en los hechos represivos, ¿no? Entonces alguien que ya ha visto, alguien que... Pero acá también nos sirve mucho, al menos a charlar, incluso poder quizás estar declaraciones con trabajadores que ya han estado en ese momento. Bueno, Esas conversaciones... el Chupete Gómez, que estaba en esa época, había ingresado a CDRK, cuenta, por ejemplo, de que Bruni iba a tener 47 años. Bueno, eso, por eso digo, quizás no es un compañero que haya visto algo particularmente. Yo siempre cuento algo que para nosotros fue clave para demostrar la responsabilidad de Ford. Ya se llegaba a juicio, es decir, ya habían declarado todos los trabajadores. Hay la particularidad es que los trabajadores en esa mayoría estaban vivos y eso es una diferencia bastante. Y entonces hicimos una reunión de todo el día, lo que dijimos es a todos los compañeros, buscar el día, nos vamos a juntar todo el día a charlar, a comer, cómo comer empanadas desde un día de semana. Y lo que empezamos a hacer era preguntar a los compañeros cómo era el día de hoy, cómo era, dónde estaba cada uno, a qué hora llegaban, si fichaban, si iban primero sacaban la ropa, si la dejaban en el locker, digamos, algo que tenía que ver con la cotidianeidad de la vida en la fábrica. Y entonces un compañero, en el medio, diciendo, próximos a empezar el juicio, que faltaba 4 meses, 3-4, y dice uno, sí, yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Dice, que para ir al baño o fumar un pucho, había que pedir el papel amarillo. Nosotros éramos un grupo y un equipo. Entonces, el papel amarillo, ¿qué papel amarillo? El papel amarillo era que vos para salir en una producción en serie, es decir, como tipo pasaba el guardabarro y tenía que, para salir, el capataz le tenía que firmar un papel y había alguien de reemplazo, porque ese lugar no podía quedar vacío. Nunca nadie había hablado del papel amarillo. El papel amarillo lo que demostraba era que si la voz que se encontraba dentro de la fábrica, alguien tuvo que haber autorizado tu salida y que además el capataz, tenía jefe de capataz, es algo que salió de una conversación, pero la conversación era, no vamos a hablar del día que nos encontraron a cada uno, no vamos a hablar sobre la vida de la fábrica. Porque eso es una información que hay que también reconstruirlo y que además todas las declaraciones que hubo hasta ahora no estaban pensando en este eje, estaban pensando en el eje exclusivamente represivo. Entonces, todas las conversaciones que nosotros podamos tener con compañeros, trabajadores, en aquel momento puede ser un poco antes o un poco después. De hecho, nosotros en esa reunión invitamos a un compañero que entró en FOR en el 82 y que siguió trabajando y a nosotros nos servía también. Vamos, así que eso a nosotros, si tienen la posibilidad, vamos a armar, vamos a venir, juntarnos, charlar, si después nos sirve, podemos también llevarlo para que declaren si quieren, y si no, esa información igual nos va a servir a nosotros, ¿no? Para pensar tareas.